presentación. Giovanna, Gloria, de verdad siempre encantada de compartir con el ITESO, y aunque es un grupo muy pequeñito, pues espero que de verdad les sea útil para cada uno de ustedes parte de la información o este momento para compartir también esta experiencia en el camino de la abogacía como juzgadora particularmente. El día de hoy, precisamente, que tiene que ver con todo esto que significa el nuevo sistema de justicia penal, ya ni tan nuevo, ¿no? El sistema acusatorio adversarial, lo que nos permite la experiencia que ha dejado la implementación hasta este momento y advertir, es la necesidad de formalizar y de realizar una capacitación más seria, realmente más seria y comprometida, para que se demuestre frente a la sociedad, frente a los justiciables, que sí funciona el sistema de justicia penal. El problema que ha tenido el hecho de que se pueda estar validando frente a la sociedad y los justiciables es precisamente la deficiente capacitación que se hizo para cada uno de los actores del sistema de justicia, que no quiere decir que no haya habido buenos entrenamientos en algunos espacios, pero que sin embargo la mayoría se contaminó y se vició por objetivos distintos que el debido entrenamiento para que realmente se ejerciera bajo los principios que lo regulan. Y las consecuencias de una mala capacitación, pues es lo que estamos padeciendo actualmente. Y por eso nunca es tarde, esto debe ser continuo y no detenerse, pero es un buen momento también, con esta experiencia que se ha aquilatado desafortunadamente allá en perjuicio de justiciables, el poder retomar el camino adecuado para poder cumplir los objetivos y las bondades del nuevo sistema y demostrar que sí funciona. En cada una de las audiencias me tocó el privilegio de cerrar el juzgado tradicional, el juzgado sexto penal, y ahora en mis funciones de jueza de control y oralidad, pero además de ejecución penal y excepcionalmente de adolescentes en el tema también a prevención de la justicia federal, mientras que no se creen los juzgados de distrito para adolescentes, pues evidentemente tengo un compromiso obligado de demostrar por qué sí funciona el sistema de justicia penal. Y en este sentido hay un camino ya largo recorrido, y permítanme que me exprese mucho a título personal, pero el haber coincidido ya hace muchos años, antes de precisamente con el grupo de personas que pretendían, que creían que era necesario modificar el sistema procesal, y que evidentemente esto pasó en el 2008, encontrar el haber trabajado, el haber enfrentado muchas circunstancias, no solamente a título personal, sino evidentemente todas las personas que estamos convencidas y comprometidas con que el sistema de justicia penal tenía que cambiar, pues asumimos diversas consecuencias, pero nunca arrepentidos. Y cuando hemos tenido la oportunidad, como ahora es mi caso, de estarlo ejerciendo como tal, siempre foros al pendiente, por supuesto, y viendo los avances, comprometida y aportando, pero ahora en el ejercicio completo como jueza de control, pues evidentemente en cada una de mis audiencias eso hago, demuestro por qué sirve y por qué funciona. Pero ¿por qué sirve y funciona? Sí es cierto, sí es verdad que la norma procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene serias limitaciones, tiene una cantidad de normas que son inconvencionales, inconstitucionales inclusive, bueno, o ambas. Sin embargo, aún con estas, en estas circunstancias jurídicas, con el control difuso, pues evidentemente podemos hacer un ejercicio más garante para los justiciables y hacer un verdadero equilibrio ahí. Pero el tema particularmente aquí es el que cada día se pone más de manifiesto, es que no se trata únicamente de agotar las técnicas de estrategia de un litigio oral. Eso simplemente es frío, y eso es lo que no funciona. El tema de la sensibilización fue muy importante, pero tampoco se hizo la difusión adecuada del sistema. Pero si en los actores del sistema de justicia no se trabajó esa parte fina en las capacitaciones, evidentemente muchos de ellos tienen una metodología incorrecta, porque se limita a ser actores simplemente o estar simplemente de intermediarios entre los intervinientes y resolver bajo, digamos, patrones muy tradicionales. ¿En dónde está lo bondadoso de haber hecho una reforma al sistema de justicia penal? Lo bondadoso está particularmente en el tema de las salidas alternas, en el saber
cómo se resuelven los conflictos entre las personas. Y el hecho de que vayan ante un juez o una jueza de control significa la posibilidad de que ese juzgador, esa juzgadora pueda debidamente facilitar el que se haga justicia restaurativa de manera directa entre los intervinientes, entre las partes, o inclusive a través de los jueces, facilitando esa información de tal manera que midan las consecuencias de tomar estas decisiones, pero sobre todo el que adviertan la bondad de poder perdonar y aceptar ese perdón, y también pedir del otro lo que justamente corresponde, sin abusar uno de otro, en condiciones de igualdad. Si bajo esta forma, yo diría ni siquiera, bueno, podría ser un principio o podría ser una garantía en términos del artículo 17 constitucional, pero si esta justicia restaurativa se trabaja de manera continua, obviamente lo ideal es que se haga desde la investigación y esto no llegue nunca a judicializarse. Pero en el primer momento en que se pretende judicializar el asunto, cuando cabía la posibilidad de haber hecho o llevado a cabo una salida alterna, una mediación, una conciliación, un acuerdo reparatorio, en ese momento, previo inclusive a que se formule la imputación, el juez no tiene ningún impedimento, no técnicamente hablando, para poder hacer esa invitación. Hay quien ha dicho de los juzgadores y de las juzgadoras que como jueces de control no puedes hacerles esa invitación a que lleguen a un acuerdo hasta que no exista una vinculación. No, es cierto que la norma procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un momento para la invitación, tanto por parte de la gente del Ministerio Público como de los jueces, pero eso no significa que tú no puedas priorizar precisamente la resolución de este caso a través de la mediación o la conciliación, invitándolos. ¿Cómo? Dejando de aplicar esa disposición de la norma procesal y haciendo garante la disposición del artículo 17 constitucional. En todas estas audiencias que ya he tenido, que ya es una cantidad, pues el primer distrito siempre tiene mucho más que cualquier otro lugar y pues particularmente la zona que nos corresponde en competencia. Y sí debo decirles que en todos los asuntos que me han tocado, que son por querella de parte o donde cabe un acuerdo reparatorio, ha sido posible que no se formalice, no se lleve a cabo la formulación de imputación y que las personas, que la gente del Ministerio Público no la haga y en ese momento tomen la decisión de darse esa oportunidad. Ninguno de ellos hasta el día de hoy ha sido, de estos casos, ninguno de ellos se ha solicitado la formulación de la imputación por parte de la gente del Ministerio Público. ¿Y esto qué significa como dato eficaz? Pues que evidentemente funciona. Pero cuando un juez, una jueza se los dice en una sala de audiencias, también debo de ser honesta y sincera y decirles que el impacto para los justiciables es mayor. Evidentemente no es lo mismo cuando se los dice a la gente del Ministerio Público, mucho menos se está actuando burocráticamente. Pero cuando esta gente del Ministerio Público es lo suficientemente profesional, ubicado y sabe de lo que se trata, hacer la paz, contribuir a la paz social, funciona esto. Pero vamos a suponer que el justiciable no tenga confianza ya, los justiciables, en la figura del Ministerio Público o de la Fiscalía como tal, y pues decían decirle que este asunto se lleve hasta un juez. Y este efecto, les digo, es realmente muy bondadoso. Y al escucharlo de una persona que no corresponde ni a una parte ni a otro, pues genera este efecto, yo diría restaurador desde ese momento. Restaurador porque inclusive las mismas manifestaciones que hacen en ese momento, basta con algunas palabras donde nosotros facilitemos ese diálogo para que las personas salgan y empiecen a platicar sobre la posibilidad de una negociación, aún también teniendo el asesor victimal y obviamente el defensor. Este tema es muy importante porque ya no viene un interés por delante de los abogados, sino de estas personas que han escuchado delante de un juez o una jueza esta posibilidad. Ahora, en el tema de este sistema de justicia que se pretende, obviamente dicen, bueno, sí, con el afán de no saturar y de no congestionar el sistema de justicia. A mí la verdad, como juzgadora, me da lo mismo. O sea, a mí me parece tan insensible cuando alguien dice, sí, que se resuelva el conflicto para que no se sature el sistema de justicia. Eso es frío.
O sea, eso da lo mismo. Si a mí me ponen 100 casos o 50, los que me pongan, ese es mi trabajo y lo tengo que hacer. Aquí el tema importante es, si es verdad que descongestiona, es cierto, en números pues se refleja, y obviamente los jueces se enfocan a hacer las audiencias en los asuntos que no fue posible o que legalmente tampoco es posible llegar a una conciliación o a un acuerdo. Sin embargo, es muy importante que sobre todo se le dé como foco principal esto, el efecto restaurador, porque el efecto restaurador significa dos personas que se han educado o que sacan lo mejor de ellos para llegar a estos acuerdos, y dos personas que han restaurado esa relación, pero que en consecuencia hay familias que también vienen, o sea, la familia de uno y otro vienen también a hacer un efecto restaurador en cadena. Y si le sumamos que esas personas se fueron con un buen sabor de boca por esto, que evidentemente lo deja el haber solucionado un conflicto de manera pacífica, pues bueno, se lo platica a la vecina, en la escuela, el hijo aprende, ve, supo el caso. Y se fijan ustedes todo este efecto que genera simplemente el tener operadores en el sistema de justicia que hagan su trabajo bajo los principios que debe de corresponder: priorizar, solución de los conflictos de manera alterna a través de una justicia, a través de la paz. Ahora, haciendo la paz precisamente. Otro tema muy importante